Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Si hiciera falta tanto pa' vivir, Navegar sin hallar. si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Cuánta gente engañada buscando ser una cortada, no comerse la fachada socialmente respetada, es su camino y va a acabar contigo. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. No te das cuenta, retroalimenta, demasiado tarde cuando... ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, un día más de radio, un día con ganas de que estés con nosotros para saludar el otoño y a nuestros... ¿Seguro? Ah, por cierto, han caído unas gotitas, ¿no? ¿Qué tal, Manuel? Pues nada, Antonio, Carlos, hola, saludamos a todo el mundo y otro programa por aquí. Y como tú dices, han caído unas gotitas y el campo huele de otra manera. La verdad es que sí. Una gotita aquí, desgraciadamente, Hoy en otro tenemos sitio a se están Ángel, ahogando. recuperamos a Ángel en el control, que ya nos tenía abandonados. Ángel Pareja, bienvenido. Si hiciera falta tanto pa' vivir. Bueno, como hace ya prácticamente 2 años, muy pronto en octubre se van a cumplir, todos los lunes dedicamos un abrazo a Palestina. Desde que Israel se tomó, como se suele decir, la justicia por su mano y está destruyendo un pueblo, un territorio, con la intención de quedarse con él, pues le dedicamos este abrazo, le dedicamos este recuerdo a un pueblo que está sufriendo. Y lo último que os podemos contar, que seguro que ya lo sabéis, es que se está reuniendo Donald Trump y Netanyahu con ¿Quién? la idea, los dos que mandan, Sí. con la idea de llegar a un alto el fuego. Los matones del recreo. Sí, algo que evidentemente nadie confía mucho de que vaya a ocurrir. Y sorprende cómo, para que cese esta masacre entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino, el pueblo de Israel que está sometiendo al pueblo palestino, se tenga que reunir Netanyahu en Washington con Donald Trump y llegar a una especie de acuerdo para que esto pare. Y mientras tanto, pues cada día que va pasando, pues 60, 70, 80, 90 personas pues siguen muriendo fruto de esos carros de combate que están entrando en la ciudad de Gaza y que poco a poco se van acercando al centro y que fruto de ese avance y de la destrucción que van provocando de hospitales y de lo poco que queda en pie, pues van cayendo más y más personas, de las cuales aproximadamente un 20% de los que mueren suelen ser niños y niñas. Cada día estamos viendo más testimonios y más imágenes del sonido, de las consecuencias atronadoras que está teniendo sobre la población civil y especialmente sobre los niños y las niñas esta masacre con cuerpos realmente destrozados. Así es que, con la esperanza de que algo cambie en esta semana, aquí estamos en Apuntes de Naturaleza. Y bueno, se celebró la termometrada, esa experiencia nacional, ya tuvimos afortunadamente aquí en nuestro último programa, entrevistamos ahora no me acuerdo de su nombre, a Rodrigo Blanca Quesada,
Y bueno, ya nos explicó en qué iba a consistir y tal, que recordamos que era una participación ciudadana, una actividad en la que centenares de personas, casi 600 personas a nivel estatal de toda España, pues durante el sábado 20 de septiembre tomaron temperatura en distintos lugares, con características diferentes, con lugares con sombra, lugares sin sombra, y al final esta experiencia, que ha sido estupenda, pues ha arrojado una serie de conclusiones que yo creo que ya se sabían, pero bueno, ha servido para, digamos, llamar la atención de los medios para que se hable de esto. En Marchena se ha hecho también, se han analizado 2 puntos, voluntarios y voluntarias del Taller Verde madrugaron para tomar la primera medición a las 8 de la mañana, luego se tomó otra a las 5 de la tarde y la última a las 11 de la noche. ¿Y qué conclusión se ha sacado? Pues que en la ciudad hacen falta más árboles. La presencia de los árboles mitigan el calor y las altas temperaturas de la ciudad, del suelo, del aire, y es necesario que haya más vegetación, que haya menos asfalto, menos granito, menos solería y haya más tierra, más suelo natural y, por supuesto, más árboles. La diferencia de temperatura entre los lugares donde hay vegetación cerca baja una significada cantidad de grados. Y ese es el llamamiento que el Taller Verde hace a nuestro ayuntamiento, en nuestro caso al Ayuntamiento de Marchena. Hacen falta más árboles, hace falta más dinero y hace falta más recursos para reponer los más de 400 alcorques vacíos que hay en nuestro pueblo, los lugares donde los árboles puedan compaginar la vida de la gente y, en definitiva, un mejor cuidado. Aunque ya seguiremos tratando este tema, la necesidad de árboles, hablamos con Rodrigo, que no era solamente por los grados de temperatura en la ciudad, es porque convivir con los árboles es necesario, nos hace falta convivir con los árboles. En las ciudades donde hace frío también es necesario plantar árboles, y la idea es aprender a convivir con los árboles y saber que son necesarios, que no es un lujo, ni un ornamento, ni algo para decoración, es algo imprescindible para poder vivir. Y con respecto a los árboles, el proyecto de Árbol Educa también, que el Taller Verde trabajó con todos los centros educativos de la localidad, pues llegaba a la misma conclusión, que son necesarios los árboles, porque hay muchos, como decía Antonio hace un momentito, muchos alcorques vacíos, muchos lugares con zonas proclives a que se planten más árboles, y a los que hay que se les dé un trato distinto al que se le está dando. Pues ese es el mensaje que trasladamos y sobre el que a lo largo de todo el año seguiremos insistiendo, porque árboles sí, siempre. Os repetimos de esta forma el programa de Apuntes de Naturaleza de hace dos lunes, y bueno, el que Rodrigo un poco nos relata bastante bien qué es la termometrada. Bueno, pues vamos a los contenidos de hoy, Carlos. ¿Qué nos preparas? Pues hoy es una nueva ley. Una nueva ley de estas. No estamos aprendiendo nada contigo. Bueno, no lo sé, porque me meto en unos líos. La cosa es que es una ley a nivel europeo, y siempre es bueno que haya ley, aunque parezca una tontería, pero es bueno que las leyes hacen que las cosas sean vinculantes. Por supuesto. O sea, que hay que hacerlas, ¿no? Por supuesto. No dejarlo en manos del voluntariado. Y es una ley que es la ley de restauración de la naturaleza, que no es poca cosa, ¿no? Sí. Ha tenido mucho debate, ha tenido bastantes problemas para que se aprobara. Esto se empezó en el 22, pero bueno, mira, como estas otras leyes que se quedan ahí, y en el 24 se ha aprobado, pues vamos a ver un poco en qué consiste, cuál ha sido un poco la situación de aprobación, porque como desgraciadamente nos ocurre no solamente en la naturaleza, sino en la paz y en muchísimas cosas, las cosas se polarizan a nivel político, y parece que el debate entre las partes incapacita que las cosas sigan para adelante solamente por planteamientos políticos, más que por planteamientos racionales o planteamientos lógicos, ¿no? La lógica queda, y más cuando todo se mide en función de la capacidad económica que tienen las situaciones. Entonces la defensa de la naturaleza no se puede medir, aunque se ha medido para poder aprobar esta ley, pero la situación de la naturaleza tiene que protegerse
sí o sí. Entonces esta ley es de restaurar, o sea, no hablamos de proteger, no hablamos de conservar, hablamos de restaurar. Entonces esa va a ser esa es la que se opone los sectores más conservadores de Europa y que han envalentonado, yo creo que a base de bulos, han engañado a muchísimos agricultores para que salgan a la calle protestando por esta ley. Así que es muy interesante. Manuel. Pues hoy seguimos hablando de buitres y en esta ocasión traemos 3 noticias del nacimiento de 3 especies distintas, del quebrantahuesos, que un nuevo nido fuera de la zona de los territorios habituales donde suelen criar estas aves. Uno de ellos es en el Moncayo, en la provincia de Soria. Después nos iremos a la Mallorca, a la Sierra de Tramuntana, donde en este territorio de esta sierra es donde normalmente, o de aquí para atrás, siempre se han reproducido los buitres negros de esta zona. Y poco a poco, pues bueno, ahora otro nido también fuera de esta sierra y pues el que se está extendiendo un poquito nada más. Y por último haremos referencia a la campaña de anillamiento de este verano, prácticamente, de aquí en Andalucía, pero con respecto al alimoche. Son 3 especies, pues que no lo tienen muy bien, pero bueno, el hecho de un nacimiento o un nido fuera de un pollo, pues y más en estado natural, porque muchas veces a través de distintos proyectos se reintroducen, pero en este caso son esos nacimientos naturales y, en fin, y lo quería traer aquí. Quería comentarte muy brevemente, no sé si has visto las fotografías que publica hoy en las redes sociales del Taller Verde, una fotografía de Pepe Delgado, de 4 cigüeñas negras atravesando, yo creo que Marchena, la comarca, la Lentejuela. Es realmente espectacular de que pasen cigüeñas negras tan cerca de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, siempre pasa. Sí, ¿no? Lo que pasa lo que ocurre es que hay que estar atento. Para fotografiarla. Y en el momento, normalmente, bueno, yo la he visto, pero a mucha altura. Sí. Es fecha propia de migración y ahora van hacia el sur, hacia África. Pero lo importante de esto es lo que se hacía referencia en la publicación esta en redes sociales, de la importancia que hay de los distintos... Estas migraciones se hacen por etapas y en cada etapa, en fin... Los lugares de parada, ¿no? Eso, una parada, un avituallamiento, y claro... En una zona como es la Laguna del Gobierno, aquí en la Lentejuela, pues una zona de verdadera importancia con respecto a estas aves en particular y a todas en general. Muy bien. Bueno, pues el resto de los contenidos ya sabéis que cerramos con la guarida literaria. Hoy Alicia Arenas nos lee un fragmento de El Pino de la Corona, de Juan Ramón Jiménez, y como sabéis que estamos celebrando nuestro 40 aniversario, estamos en la 40 temporada de A Punta de Naturaleza, 40 años contando cositas, pues hoy en Ecos de la Tierra nos vamos a remontar, nos vamos a ir a 1998. En nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en A Punta de Naturaleza el latido del mundo, Vidal Pineda nos recuerda el vertido de Aznalcóllar, en Sevilla, ocurrido en 1998. En abril de 1998 se produjo uno de los mayores desastres ecológicos en España, el vertido de Aznalcóllar. La balsa de residuos de una mina de pirita en la provincia de Sevilla se rompió y liberó millones de litros de lodos tóxicos y aguas ácidas. Estos contaminantes arrasaron el río Agrio y llegaron al río Guadiamar, afectando gravemente al entorno natural y poniendo en peligro al Parque Nacional de Doñana, uno de los espacios protegidos más importantes de Europa. La catástrofe provocó la muerte de peces, aves y vegetación, además de daños en tierras de cultivo. Fue necesario un plan de limpieza urgente en el que participaron miles de trabajadores, científicos y voluntarios.
Con el tiempo se pusieron en marcha proyectos de restauración ecológica, como la Reserva Natural Concertada del Corredor Verde del Guadiamar, que transformó la zona afectada en un espacio protegido para favorecer la recuperación de los ecosistemas. Este accidente puso de relieve la necesidad de mayor control y seguridad en las actividades mineras y también mostró la importancia de actuar rápido para contener los daños ambientales. En resumen, el vertido de Aznalcóllar fue una tragedia ecológica, pero también un punto de inflexión en la conciencia ambiental en España, al recordar que el desarrollo económico debe ir siempre acompañado de la protección de la naturaleza. Leemos un artículo que publica la cadena SER y que firma con las letras SE y que titula "Ya se habla de desastre ecológico tras la llegada de serpientes y millones de arañas en la pequeña isla del Pacífico". Hace 5 años, Aldred Rogers asistió a una reunión en Guam, una isla verde esmeralda en el Océano Pacífico Occidental a unos 2.500 kilómetros de Filipinas. Pero la fiesta fue pronto interrumpida por un incómodo invitado. Era tarde y el cerdo asado que sobró de la cena todavía estaba sobre la brasa. Las llamas se estaban apagando, pero el fuego seguía caliente. Todos se alejaron un momento para charlar y cuando regresaron vieron una forma marrón enroscada alrededor del chancho. Era un ser brillante y escamoso con pupilas verticales y una boca ancha y sonriente. La criatura le estaba arrancando trozos de carne al cerdo y se los tragaba enteros lentamente. Lo que un día fue un pequeño paraíso de bosques vibrantes y aves diversas en el Pacífico Occidental, hoy es escenario de una de las perturbaciones ecológicas más graves registradas en el mundo. En Guam, territorio estadounidense, la llegada accidental de la serpiente arbórea parda, Boiga irregularis, tras la Segunda Guerra Mundial, transformó el ecosistema hasta extremos insospechados. Transportadas probablemente en cargamentos militares, estas serpientes invasoras se expandieron hasta alcanzar una población estimada de 2 millones de ejemplares. Su impacto ha sido devastador. De las 12 especies de aves nativas que habitaban los bosques, 10 han desaparecido por completo. Las 2 que resisten lo hacen en cuevas o en áreas urbanas lejos de su hábitat natural. El silencio de los bosques ha dejado secuelas. Sin aves que controlen insectos ni dispersen semillas, el equilibrio se ha roto. Como advirtió un investigador, los bosques de Guam sufren hoy una inquietante falta de canto de aves, acompañada por explosiones de insectos y probablemente de regeneración en el 70% de los árboles nativos, dependientes de aves para reproducirse. Las serpientes comen indiscriminadamente y han sido vistas devorando animales casi de su mismo tamaño. Estudios recientes revelaron incluso comportamientos inquietantes. Polluelos de estornino silvestre fueron hallados muertos y cubiertos de saliva de serpiente, aunque no siempre habían sido devorados. El miedo no es irracional, matan incluso lo que no pueden tragar. Y sin aves, otro protagonista ocupa ahora los bosques, las arañas. Guam alberga hasta 733 millones de ejemplares visibles a menos de 2 metros del suelo, unas 40 veces más que en las islas vecinas como Rota o Saipán. Las especies dominantes incluyen la araña bananera de vientre amarillo y la cazadora heteropoda venatoria. Cuando sales de excursión, lo común es que la persona que va delante lleve un palo apartando las telarañas. Los cálculos más amplios apuntan a que más de 4.000 millones de arañas en los bosques de la isla, 4.064 millones de pares de ojos y patas, una imagen que ilustra la magnitud del desequilibrio.
El gobierno de Estados Unidos, que administra Guam desde 1989, invierte $3,8 millones anuales en frenar la propagación. El Departamento de Agricultura recurre a perros rastreadores en puertos y aeropuertos para impedir que las serpientes lleguen a otras islas, aún libres de la plaga. Uno de los pocos experimentos exitosos se dio en la base aérea Andersen, donde se usaron cebos de paracetamol, letales para la especie, junto a una valla a prueba de serpientes. Dentro de esa zona, la población cayó de forma notable, pero la mayoría de los expertos lo tienen claro. Replicar este éxito en el terreno accidentado de la isla es prácticamente imposible. Pues si entramos de lleno en una nueva ley europea, la ley de restauración de la naturaleza. Restaurar la naturaleza no es fácil de entrada, son muchos sectores los que están implicados. Hablamos de agricultura, hablamos de ganaderos, hablamos de la pesca y sobre todo hablamos de los ciudadanos que tienen que estar pendientes y protegiendo lo que nos rodea. Por supuesto, el apoyo económico es necesario y esto genera siempre un debate en todo debate político, ¿no? Y además un apoyo económico que sea durante todo el tiempo, ¿no? Al principio para empujar y después lo dejamos, las cosas las abandonamos a la mitad, ¿no? En estos sectores, tanto la agricultura como ganaderos como la pesca, es importante que los sectores afectados que colaboren y estén dentro del proyecto. Aprobar esta ley fue en 2024, esta ley que, como digo, muy controvertida porque restaurar los sistemas dañados y impulsar la biodiversidad no es siempre amigos de todo el mundo. Esta ley, que se aprueba en junio de 2024, consiste en no proteger, sino restaurar, o sea, aquello que está degradado, que lo hemos dañado, que nos lo hemos cargado, volverlo a poner en su valor justo, ¿no? Como estaba, lo mejor posible. Restaurar ecosistemas degradados, esto llevó muchos meses de deliberación hasta que se generaron los objetivos vinculantes. Vinculantes quiere decir que hay que hacerlo. El objetivo principal es que el 20% de las zonas degradadas, el 20%, hablamos de zonas marítimas, hablamos de zonas terrestres, hablamos de fluviales, el 20% tiene que estar restaurado para el 2030 y la totalidad de las situaciones de los espacios que hay que restaurar tienen que estar restaurados para el 2050, o sea que en comparación a otras leyes que hemos estado viendo que se extienden y entre que se aprueban y se llevan a cabo pasan muchísimos años, pues parece que, aunque estamos hablando de un límite de 2050, para lo que nos tienen acostumbrados, que habrá después las prórrogas, pero a priori hablamos que el 20% para 2030 es relativamente pronto, ¿no? Y hay que estar dándose un poco de prisa. De hecho, los países, los estados, los 27 estados miembros, tienen que cada uno elaborar un plan nacional de restauración. España tiene que tener este plan hecho antes del verano del año que viene. O sea, el plan es necesario para ver cuáles son los objetivos específicos para los distintos ecosistemas. Y, bueno, este plan tiene que estar totalmente diseñado para llevarlo a cabo y antes de 2030 tener el 20% de las zonas recuperadas, ¿no? Esto, como decía, se presentó por primera vez en 2022, ha habido muchísimo debate, muchísima deliberación, ahora veremos algunos de esos problemas. Esto partía del Pacto Verde y como hemos visto hay partidos políticos que rechazan de plano el Pacto Verde, con lo cual era encontrarse con un muro antes de empezar a hablar, y la estrategia del Pacto Verde y el otro pacto, que era la estrategia de biodiversidad para 2030, ¿no?
los obstáculos pues continuamente, ¿no? El último informe que ha realizado la Agencia Europea sobre Medio Ambiente habla que el 40% de las poblaciones de peces están dañadas, otro tanto de los insectos, los sistemas de turbera, los sistemas dunares, los humedales y otros ecosistemas están totalmente degradados. Solo que tenemos el 15% de los hábitats se encuentra en buen estado, con lo cual esta ley es que clamaba ya al cielo. Tenemos solamente un 15% del hábitat en todo el estado, en todos los 27 estados, en toda la extensión de Europa, que está en buen estado. Esta ley de restauración de la naturaleza, que es pionera a nivel mundial, que es la primera legislación que se hace a nivel continental y que establece, como os decía, objetivos que son vinculantes y que se trata de restaurar los ecosistemas dañados. Las metas, como os decía, estaban claras: 20% de estas zonas terrestres, marítimas y fluviales, y el 2050 todas estas, incluido zonas urbanas y zonas de cultivo, porque también en zonas urbanas, ya veremos algunas, también están dentro de algunas zonas de ecosistemas que se han dañado mucho por la extensión del terreno urbano, ¿no? Entonces hay que intentar mantener estos ecosistemas sanos, sobre todo porque son la base para poder mantener el sistema económico. Y cuando se habla de economía es cuando las leyes ponen los puntos sobre las i, porque aquí andan cada uno en el tema lobby intentando tirar para los lobbies. Son esos sectores que, hay un documental curiosísimo sobre el tema de los lobbies. Incluso hay un mapa en Bruselas de cómo se sitúa, que están totalmente implicados en cómo manipular y cómo influir en las decisiones políticas en función de esto, de las cuestiones económicas, ¿no? Más en esta situación ha sido clave la intervención de la ministra austríaca de los Verdes. Digo clave porque ha sido la pieza que decidió que esta ley siguiera para adelante o no. Esta ministra, y en su disertación, digo clave, y fue curioso porque se puso en contra de su gobierno. O sea que su gobierno no estaba poniendo pega a la aprobación de esta ley, el gobierno austríaco, y esta ministra, en última instancia, en el último momento, cambió el voto e incluso hizo una disertación muy aplastante, y fue controvertido porque, claro, el gobierno pues no se esperaba que su propia ministra pues votara en contra de lo que decía el gobierno. Y esta mujer hablaba, entre otras cosas, de las razones económicas, de que es necesaria esta ley para poder entrar en el mercado y poder ser más competitivo y diferenciarse de los competidores. Esta ley de restauración de naturaleza, que hablaba de que permitía proteger ríos, bosques, los mares, la biodiversidad, los ecosistemas sensibles en todos los 27 Estados miembros, ¿no? Como os decía, esto se han perdido la gran mayoría de los ecosistemas en estos 40 años, y ahora hay que plantearse todo. Cómo hemos llegado hasta aquí y, por supuesto, plantearse todos los métodos de producción que tenemos, ¿no? César Luna, que es un eurodiputado español que ha estado de lleno defendiendo esta ley, se le ve en algún documental eufórico después de tantas negociaciones tensas y difíciles, ¿no? Habla este hombre, que la expresión política es una de las cosas que es muy gráfico, porque hay, en el programa de El Escarabajo Verde, se le ve como delante del Parlamento Europeo, como dice: es que antes la parte de la derecha era un trocito, y es que ahora ocupa todo esto, y entonces cualquier cosa cuesta muchísimo trabajo de sacarlo para adelante, ¿no? Él decía que aparte del cambio de voto de la ministra europea, una cuestión importantísima ha sido que coincidiera la presidencia del Parlamento Europeo, la presidencia española del Parlamento Europeo.
Además, esta parte derecha ha hecho muchas, Antonio lo dijo al principio, muchas campañas de desinformación con bulos y con buscar la confrontación social, buscar a través de redes sociales manipulación de los agricultores. Vimos cómo sacaron los tractores a la calle, como argumentos como vamos a quedarnos sin la casa de Papá Noel, fíjate tú, para hacer un bosque, una presión en la calle brutal, basado en mucha desinformación que no era real y afectó mucho a los sectores agrícolas y ganaderos, sobre todo porque decían que no se sentían, el mensaje era no estamos en la foto, o sea, se está haciendo esto sin contar con nosotros, que tampoco era real, ¿no? Entonces esto frenó en un principio los objetivos de la ley y, bueno, incluso, como decía, la ley se podía haber quedado en suspenso para siempre y esta decisión a última hora de la ministra austríaca pues hizo que esta ley siguiera para adelante, ¿no? La cosa de esta ley es que siempre hablamos de proteger la naturaleza, se habla de conservar la naturaleza, pero aquí no hablamos de proteger ni conservamos, es restaurar, recuperar lo que teníamos, esos ecosistemas degradados. Las especies que están en un estado de conservación negativo, pues estamos hablando de recuperar los polinizadores, recuperar desde las mariposas, en fin, todo aquello que se ha estado perdiendo por culpa de nuestro sistema de desarrollo, ¿no? La negociación política plantea la necesidad de no confrontar, que es lo que se ha hecho muchas veces, no confrontar el mundo rural con el mundo urbano. Son dos mundos interdependientes, son dos mundos que se tienen que dar la mano y mirar siempre los dos al mismo lado, porque si confrontamos el mundo rural con el mundo urbano, esto se atasca y no avanza, ¿no? Este proceso que inició en 2022, bueno, pues esto se fue rechazando continuamente en las comisiones y esto, ¿qué parte positiva, más positiva tuvo en el proceso? Que tenía mucho apoyo, por una parte social, y también mucho apoyo científico. Los científicos llevan años abogando por la necesidad de que esta ley se lleve a cabo. Europa, como decía, es el continente más degradado del ecosistema. La naturaleza, la ecología, son situaciones que no negocian, o sea, por más que la naturaleza se encuentra, sigue, o sea, la naturaleza va a sobrevivir a los humanos sí o sí, y la cuestión es no negociar con la naturaleza, así que hay que seguir manteniendo el agua limpia, el aire, el suelo fértil y solo es devolverle a la naturaleza lo que es suyo. Cuando hasta ahora se han hecho proyectos de restauración, el gran problema es que se han hecho a nivel voluntario, se han hecho a nivel de administraciones que han empezado proyectos y se han quedado a medio terminar. Hemos sido testigos aquí en Marchena incluso de proyectos LIFE que se han empezado, se han quedado ahí, han dado mucho bombo y se ha quedado el dinero, se acabó, y son proyectos que se han quedado a la mitad, la mayoría de ellos sin terminarse, y esto hay que terminarlo porque para eso es una ley que es vinculante y es una ley que no tiene marcha atrás, ¿no? Se aprobó, ya como hemos dicho, gracias al cambio de voto de la ministra, y los proyectos de restauración, canalización del río, hay varios ríos ya que están en el tema en Europa y en eso, hay varios proyectos que están haciéndose ya en volver a recuperar los cauces, volver a recuperar siempre un proyecto junto con el apoyo agrícola y el apoyo de los ganaderos y de los sectores implicados. Aquí en España tenemos dos proyectos que están ya, uno en la costa, y es curioso como los mismos pescadores, la costa, estamos hablando de la Costa Brava, al norte, cómo son los pescadores, como ellos reconocen el daño al fondo a los fondos marinos por los métodos de pesca, y cómo se traen coral, cómo se traen distintos organismos que junto con el sistema de restauración, bueno, pues prestan parte de su lonja para poder cultivar
corales para poder cultivar, y después ellos mismos van y los siembran. Los mismos pescadores van y los depositan en el fondo del mar, y ya hay zonas que están repobladas de coral gracias a que los pescadores y el sistema están colaborando. En el terreno económico, que es a lo que se supone que los grupos de presión como los lobbies están insistiendo mucho, el análisis que se hace, porque hay que analizarlo económicamente, se estudia, y ha habido un estudio de la Unión Europea de que por cada euro que se emplea en la restauración, en los proyectos de restauración, hay un beneficio de 38 euros, con lo cual el planteamiento de que es perder dinero no es cierto, ¿no? En fin, que es cierto también que esta ley necesita dinero, y que restaurar no es volver al pasado, sino es volver a recuperar, volver a tener en valor. Hay veces que se piensa en volver a hacer las cosas, y hay veces que el pasado no va a volver. Hay que tenerla bastante ingenio para poder recuperar, porque el pasado no va a volver. Hay que tenerlo presente, y hay cosas que se podrán poner en valor al nivel que se pueda. Tenemos ahí Madrid Río, no sé si lo habéis visto, habéis paseado por Madrid Río, que es uno de los proyectos de recuperación que en realidad se ha convertido en un ajardinamiento. Todo lo que era lo que iba a ser la recuperación del Manzanares, pues resulta que se han convertido en un jardín de pino para poder pasear, ¿no? Con lo cual no estamos hablando de que recuperar un bosque sea jardinar, ni sea un poquito de cordura en este tipo de cosas. En fin, seguiremos viendo esta ley cómo va, y bueno, veremos cuáles se pueden aplicar en nuestra zona, y que los veamos terminar. Un acontecimiento histórico para la biodiversidad de la provincia de Soria ha tenido lugar en el Moncayo. El nacimiento en libertad de un pollo de quebrantahuesos, un hecho que marca el regreso de esta emblemática ave como especie reproductora al sistema ibérico tras más de 100 años de haber desaparecido. El regreso del quebrantahuesos a esta zona no es un hecho aislado, sino el resultado de años de esfuerzos y proyectos de reintroducción en sistemas montañosos como Picos de Europa y la Sierra de Gredos. La confirmación de este nacimiento afianza al sistema ibérico como un corredor ecológico fundamental, permitiendo el intercambio genético entre las distintas poblaciones y favoreciendo la expansión natural de la especie que puede afianzar su futuro. El informe de la Junta en Castilla y León presentado recoge los resultados del seguimiento de las poblaciones de aves necrófagas realizado en el año pasado, en 2024, detallando la situación de las 4 especies de buitre presentes en la comunidad, que alberga, por cierto, un porcentaje muy significativo de las poblaciones de Europa. En cuanto al buitre negro, una población en claro ascenso, se han registrado un total de 740 parejas de estas aves respecto a las 231 parejas del año 2000. La situación de la limoche, también vulnerable, es más delicada y por tanto una tendencia preocupante, aunque en 2024 se localizaron 144 territorios en las diferentes áreas de control. El análisis de la serie histórica en zonas de seguimiento, como por ejemplo las hoces del río Duratón, las hoces del río Riaza, el cañón del río Lobo y Arribes del Duero, muestra una tendencia poblacional negativa entre los años 1986 y 2024. Este declive evidencia un estado de conservación desfavorable para la especie.
Por el contrario, el buitre negro presenta la evolución más favorable. Los trabajos de seguimiento en 2024 localizaron 2.461 parejas reproductoras en 10 áreas distintas, destacando las hoces del río Duratón y las hoces del río Riaza, con algunas más, cada una de ellas, de 800 parejas. La población de esta especie ha experimentado, por tanto, un aumento muy significativo en las últimas 2 décadas y, en definitiva, una recuperación consolidada. La segunda noticia nos dice que en Mallorca se ha detectado el primer nido de buitre negro fuera de la Sierra de Tramuntana, concretamente en el Parque de la Península de Lleván, en Artà. El hallazgo supone un hecho histórico en la conservación de la especie que cuenta en la isla con la única población insular del mundo. Este nido abre una etapa de esperanza para la especie y, por tanto, consolida a Mallorca como un territorio clave para su recuperación en el Mediterráneo occidental. De acuerdo con los datos provisionales recogidos este año por los agentes de medio ambiente, se registraron 49 territorios con un total de 35 parejas reproductoras, 35 pollos nacidos y 32 pollos volados. Estos datos actuales reflejan que la población de esta gran rapaz se mantiene estable. Aunque en Mallorca el buitre negro ya no está en peligro de extinción, continúa catalogado como vulnerable. La expansión de la especie fuera de su núcleo histórico, en la Sierra de Tramuntana, representa un paso decisivo en su consolidación. El buitre negro, una de las rapaces más grandes de Europa, se asienta así como con un poco más de firmeza en Mallorca, lo que refuerza la importancia de esta isla en cuestión de conservación, y todo gracias a la suma de acciones como tranquilidad, control de especies invasoras, apoyo ganadero tradicional y vigilancia, acciones que pueden garantizar la recuperación de especies emblemáticas y vulnerables en el Mediterráneo. El buitre negro sobrevuela a menor altura que otras especies de buitre, lo que le permite divisar pequeñas carroñas que no están al alcance visual de otros animales. Una de las características de la alimentación de este gran buitre es que suelen preferir el tejido muscular sobre las vísceras de los cadáveres, y cabe destacar también que el nido consta de una considerable acumulación de palos que forman una gran plataforma. La pareja suele utilizar siempre el mismo. La hembra pone un solo huevo a principios de mayo, que es incubado en turno por ambos progenitores durante 55 días. Una vez que nace el pollo, este es alimentado durante los siguientes meses hasta que puede emprender el vuelo con seguridad y autonomía. Señalar también que durante los siglos atrás el buitre negro, junto con sus primos, ha sufrido una persecución injustificada e indiscriminada que lo llevó al borde de la extinción. Actualmente sigue en peligro y sus principales amenazas son la acción humana y la destrucción de su hábitat. Y la tercera noticia hace referencia a la limoche común, una de las aves rapaces más singulares de Europa, conocida popularmente, tiene muchos nombres. Hemos traído aquí hoy el buitre blanco. A cada uno se le puede venir a la cabeza, se le puede venir otros nombres como el buitre egipcio, buitre sabio, churretero, boñiguero, en fin, cada uno según la zona, pues así le llama. Se caracteriza por un plumaje claro, contrastado con las puntas negras de sus alas, tamaño mediano o más bien pequeño con respecto a los otros grandes buitres, como el quebrantahueso, buitre negro leonado. Destaca por su cabeza desnuda de pluma, de un tono amarillento, y por como en todos los buitres, por su vuelo elegante. La especie se encuentra en una situación preocupante. La población europea ha disminuido de forma alarmante. Aquí en Andalucía se han anillado este verano 21 pollos dentro de la campaña anual del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas, lo que eleva a 391 ejemplares marcados en la comunidad desde el año 2000.
La población andaluza de esta especie cuenta actualmente con 26 parejas reproductoras, 20 de ellas localizadas en la provincia de Cádiz y el resto distribuidas, ya en menor número, entre Córdoba, Jaén y Málaga. El proceso de anillamiento que se realizó en este julio pasado, en este verano, permite identificar individualmente a los pollos y en algunos casos dotarlos de emisores GPS para su seguimiento. Esta información proporciona datos esenciales para conocer rutas migratorias, zonas de alimentación, factores que amenazan su supervivencia también. Y aunque la especie sigue siendo muy vulnerable por la elevada mortalidad no natural, la población andaluza muestra desde el 2017 cierta estabilización, tras haber alcanzado entonces su mínimo histórico con 23 territorios ocupados. Es a partir de esta fecha que la limoche, pues una ave carroñera migradora incluida en el catálogo andaluz de especies amenazadas, cruza cada año, cada primavera, el estrecho de Gibraltar, desde el Sahel africano aquí a Andalucía para criar, donde mantiene uno de sus principales refugios en la península ibérica. Bueno, pues como decía, sin duda estas son buenas noticias en un país como el nuestro, que acoge a la población más importante de Europa de buitres. La recuperación de estas aves son fruto de un conjunto de actuaciones de conservación y estas medidas se han centrado principalmente en reducir las amenazas y garantizar un hábitat seguro para estas aves necrófagas. Y nada, pues dejamos para otro día las principales líneas de trabajo, como es la lucha ilegal de veneno, los tendidos eléctricos, pero nos vamos a ir despidiendo del libro Un viaje visual y sonoro por los bosques de España, de Carlos de Hita. Nos vamos de nuevo a la isla de Mallorca y el título de el paisaje visual, el sonoro, en este caso, el Pinos Carrascos de la Sierra de Tramuntana. Y nada, es cortito, pero vamos a disfrutarlo. Eso sí, decir, por ejemplo, que el límite del sierra y prácticamente la costa pues se confunde. A la guarida literaria de hoy le pone voz Alicia Arenas y nos lee un fragmento del Pino de la Corona de Juan Ramón Jiménez. El Pino de la Corona se encuentra junto a la casa de Fuentepiña, la finca de la familia de Juan Ramón Jiménez, frecuentada en su infancia y en su juventud. Bajo la sombra de este árbol, de más de 200 años de vida, el poeta enterró a Platero. Donde quiera que paro, Platero, me parece que paro bajo el pino de la corona. A donde quiera que llego, ciudad, amor, gloria, me parece que llego a su plenitud verde y derramada bajo el gran cielo azul de nubes blancas. Él es faro rotundo y claro en los mares difíciles de mi sueño, como lo es de los marineros de Moguer en las tormentas de la barra. Segura cima de mis días difíciles, en lo alto de su cuesta roja y agria, que toman los mendigos camino de Sanlúcar. Qué fuerte me siento siempre que reposo bajo su recuerdo. Es lo único que no ha dejado. Al crecer yo, de ser grande, lo único que ha sido mayor cada vez. Cuando le cortaron aquella rama que el huracán le tronchó, me pareció que me había arrancado un miembro. Y a veces, cuando cualquier dolor me coge de improviso, me parece que le duele al pino de la corona.
La palabra magno le cuadra como al mar, como al cielo y como a mi corazón. A su sombra, mirando las nubes, han descansado razas y razas por siglos, como sobre el agua, bajo el cielo y en la nostalgia de mi corazón. Cuando en el descuido de mis pensamientos las imágenes arbitrarias se colocan donde quieren, o en esos instantes en que hay cosas que se ven cual en una visión segunda, y a un lado de lo distinto, el pino de la corona, transfigurado, en no sé qué cuadro de eternidad, se me presenta más rumoroso y más gigante aún, en la duda, llamándome a descansar a su paz, como el término verdadero y eterno de mi viaje por la vida. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver Con el espectáculo del Pino de la Corona nos despedimos el programa de hoy. Estaba mirando porque el Pino de la Corona en esta primavera ha sido derribado por el viento. Está caído, aunque no muerto, y se están haciendo esfuerzos para recuperarlo. Es un árbol realmente increíble, majestuoso, y como comentábamos al principio, bajo su sombra Juan Ramón Jiménez enterró a Platero. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Un programa que ha sido posible porque hoy anduvo en el control Ángel Pareja, y aquí en los micrófonos, en la mesa, Manuela Maya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Y en las aguas de ríos los peces. Pues emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Negro veneno, ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.